Bueno, buenos días muchachos. Dado que muchos han tenido dudas de cómo implementar y cómo, digamos, abordar el parcial, les voy a hacer este videito y espero que con esto nos queden claros muchos de los puntos y van a darse cuenta que es bastante fácil lo que tienen que hacer. Que lo más difícil ya lo hicimos en clase y es, si se dan cuenta, exactamente el mismo punto de la clase. Entonces va a ser bastante fácil. Y lo que quiero ir haciendo claridades es, digamos, en muchas de las cosas que hay que, digamos, hacer pequeñas transformaciones para que todo, digamos, se vuelva más fácil. Entonces, el parcial, lo que les dicen a ustedes es que usted tiene valores de una variable independiente e idénticamente distribuida con una distribución gamma y parámetros, qué pena, alfa y beta. Otra cosa que les voy a decir es que sus parámetros alfa y beta tienen que ser, qué pena, mayores que 0. Y lo que les pedimos es, pues, lo que queremos es estimar estos valores de alfa y beta. Y para eso, primero lo que tienen que hacer es derivar esa distribución a posteriori. Esa distribución de alfa y de beta, dados los datos. Y acuérdense que para eso, o eso, no era más que la multiplicación de la verosimilitud por las distribuciones a priori de los parámetros, ¿cierto? Entonces hasta ahí, nada nuevo. ¿Y qué decíamos de esta distribución de verosimilitud, o esa función de verosimilitud? Que era algo, si uno tenía algo distribuido de forma gamma, eso era igual a algo así, ¿cierto? A beta, a la n por alfa sobre la gamma de alfa por esta multiplicatoria y por esta exponencial, ¿cierto? ¿Y qué pasa si sacábamos? Entonces esto decíamos que era la función de verosimilitud. Y se acuerdan que muchas veces lo que sacábamos era la función de log verosimilitud. Le sacábamos el logaritmo a esto. Pues vean que si usted le saca el logaritmo a eso, le queda algo de esta forma. Donde usted tiene 3 términos. Voy a resaltarlos. 1, 2, 3. Y lo único raro de acá, el resto, usted lo conoce. Lo único raro de acá, ¿qué va a ser? Esta gama de alfa. Que este señor, ¿cómo lo van a implementar en MATLAB? Pues diré, en Python. Pues en Python existe la función math.lgam de alfa, donde alfa es ese parámetro de esa, digamos, de esa función. Y así, digamos, es eso lo único extraño que van a encontrar, digamos, en esa función. Y vean que cuando le toman el log, esto se vuelve bastante simple de implementar. Entonces, aquí, listo. Ya hemos chuleado nuestra función de verosimilitud. Después dice, ok, y ahora los priors. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los priors eran estos dos? Pues entonces, y bueno, quiero hacer una claridad porque en las notas de la clase este señor de acá aparecía como alfa y pues no, digamos, la distribución a priori de alfa depende pues de los alfas y de la de beta pues depende de los betas. Pero vean que cuando sacan de nuevo el log de este y el log de este, la vida se vuelve más sencilla. Vea que al final lo que quedan es esos lambdas que van a ser en su código unas constantes y lo único que va a variar es esos dos valores de alfa.
a medida que yo voy iterando en el algoritmo. Esto lo vamos a ver ahorita en unos segundos. Y lo mismo para el beta. Cuando saco un logaritmo de esa función, pues todo se vuelve mucho más fácil, ¿no? Entonces, volviendo acá, listo. Ya salimos de esto y de esto. Entonces, si ya tenemos estas dos, digamos, estos dos componentes, los priors y la función de verosimilitud, ya podríamos calcular la posteriori, que es esa multiplicación. Y si yo le sacara el logaritmo de esa posteriori, ¿qué sería? Pues vean que eso se vuelve una suma. Entonces, pues mi vida se vuelve mucho más sencilla cuando son, digamos, cuando se vuelve simplemente esa suma de esos términos que yo fui haciendo, ¿cierto? Entonces ese es, digamos, el punto 1, que si mezclan las notas de las clases con esto, va a ser, digamos, realmente un regalo sacarlo bien. Ahora el segundo punto, derive esas expresiones de las probabilidades condicionales de los parámetros. Cuando digo las probabilidades condicionales de los parámetros, acuérdense que en la clase vimos que uno podía calcular la probabilidad del parámetro dado el otro parámetro y los datos, y lo mismo para eso. Y la derivación de eso, no voy a ir en detalles porque si vuelven al video de la clase está perfecto cómo pueden hacer, digamos, esa derivación. Importante truco cuando lo estén implementando y lo van a ver más adelante, sacar esos logaritmos. Cuando uno saca el logaritmo de esas funciones, todo se vuelve mucho más sencillo. ¿Y qué, digamos, qué es lo otro que van a darse cuenta? Que para este parámetro beta, al final demostramos que eso es una función, o sea, eso tiene una distribución gamma con dos parámetros. Entonces simplemente es muestrear de esa distribución con los parámetros. También lo vamos a ver en unos segunditos. Entonces, como es ese punto de estimar esas distribuciones, creo que es bastante fácil si de nuevo vuelven a las clases y ven sus notas. Pues hasta ahora creo que esa es la parte que todos tienen cubierta. El tercero es la parte de escribir un algoritmo de MCMC para hacer la estimación de esos parámetros. Y acuérdense que en la clase que vimos de MCMC vimos dos métodos. Una para hacerlo con un Metropolis Hastings y otro para hacerlo con un Keep Sampler. ¿Y cuál es el gran ejercicio acá? Pues crear una función, un algoritmo, una programita de computador que le muestre a uno esa función de log verosimilitud. Esta de acá. ¿Y cómo tienen que escribir? Pues lo que quiero es que me escriban un programa, una función, que va a depender de los datos, el número de iteraciones. Acuérdense que estamos muestreando y muestreando, entonces pues simplemente lo tienen que hacer uno iterativamente, como lo hemos visto en la clase. Y unos parámetros que van a estar fijos. Eso es lambda, sub alfa y sub beta. Y eso es nu, sub alfa, sub beta. Y este sigma. ¿Qué va a hacer este sigma? Va a ser la varianza de, digamos, los nuevos alfa que vamos a ir creando. Entonces, veamos. Esto lo voy a dejar un segundito aquí encerrado y pendiente, pero vamos a volver a él. ¿Y qué es lo primero que necesitamos definir en esa función? Pues volvamos acá. ¿Qué necesito yo para mi función de verosimilitud? Bueno, necesito el número, el n, el número de observaciones. ¿Y qué más necesito calcular? Pues esa sumatoria de los y sub i's y la sumatoria de los logaritmos de los y sub i's. Eso es lo primero que tiene que hacer mi función. Primero tengo que definir el número de observaciones, decir cuál es ese n, y calcular la suma de mis y sub i's, que son los y, los datos, y el logaritmo de sus y sub i's. ¿Qué es lo otro que me va a arrojar mi función? ¿O qué es lo que me va a arrojar mi función? Pues lo que yo quiero que me arroje es para cada una de las iteraciones
valores de alfa y beta, ¿cierto? Entonces yo necesito que mi función tenga una tabla en donde yo vaya guardando esos valores de alfa y beta que voy guardando o que voy creando, ¿cierto? ¿Y qué es lo otro que tiene que ser fundamental en mi función? Pues necesito inicializar el sistema. ¿Y cómo inicializo el sistema? Pues necesito darles valores iniciales a esos alfas y a esos betas. ¿Qué es lo que yo hice hoy en mi algoritmo? Inicializarlos en 1. Esa fue mi solución, digamos, mucho o muy fácil para no complicarme. Y esos alfa y beta iniciales, pues en mi tablita de resultados, ¿dónde los voy a poner? Pues los voy a poner en la fila número 1, ¿cierto? Porque es la que inicia o inicializa el sistema. Entonces, estos son los 4 pasos iniciales que debo tener en mi función. Después, pues ¿cómo voy a ir yo llenando esa tablita de parámetros de alfa y beta? Pues con mi algoritmo de Metropolis Hastings. ¿Y qué es lo que dice mi algoritmo? Pues que yo voy a hacer, digamos, el proceso de selección de nuevos valores de alfa y beta para muchas iteraciones. Entonces, si voy a iterar, pues lo que tengo que hacer es un loop que vaya pues desde j hasta el número de iteraciones. ¿Y qué va a haber dentro de ese loop? Pues piénsenlo. ¿Qué era lo que veíamos en nuestra clase? El primer paso o en ese loop, va a ser generar un nuevo valor de alfa, ¿cierto? Un alfa, va a llamar sub j. ¿Y de qué va a depender ese valor de alfa? Pues ese valor de alfa va a ser un número aleatorio que va a depender ¿de qué? Del valor de alfa en el tiempo anterior y de una varianza. Esa varianza es ese parámetro sigma que les decía al comienzo que tenían que incluir en la función. ¿Qué es la más fácil en estos casos? Pues si yo seteo sigma igual a 1, mi vida se vuelve súper fácil, ¿no? Entonces, ese es otro truco que yo les diría, pues hágase su vida fácil, vuelva a sigma 1 y al final, pues lo único que le va a estar variando es esa dependencia con el pasado, lo que hace, digamos, Markoviano en su ejercicio. Después, yo les dije al comienzo, ¿se acuerdan? Que alfa y beta tienen que ser mayores que 0. Y yo necesito que mi algoritmo satisfaga esa condición. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer después de generar ese número aleatorio? Pues voy a crear un condicional. ¿Y qué va a hacer ese condicional? Pues, if alfa, este alfa que generé, es mayor que 0, entre y haga unas cosas. Si no, hermano, siga generando números aleatorios hasta que usted llegue a un alfa mayor que 0. Una vez se satisface esa condición, pues en mi función, ¿qué? Voy a entrar dentro del loop, dentro del condicional. ¿Y qué es lo que yo necesito calcular dentro de ese condicional? Pues a este señor, ¿no? Esto es lo que yo quiero calcular para cierto valor de alfa. ¿Y cómo lo voy a calcular? Pues ¿qué partes tiene mi función a posteriori? Una verosimilitud y unos priors. Y acordémonos que nuestro algoritmo de Metropolis Hastings lo que hace es comparar el valor de la posteriori con mi alfa en la iteración anterior con el valor que acabo de generar. Entonces, si voy a comparar esos valores de las posterioris con el valor del alfa anterior y con el valor de ahora,
pues necesito calcular dos verosimilitudes. Una con el alfa en el j-1 y otra con el alfa, digamos, nuevo que estoy proponiendo, este señor. ¿Y cómo lo hago? Me van a decir, profe, ¿pero cómo hago eso? Pues aquí tengo una forma muy fácil de hacerlo, ¿no? Tengo mi n, lo acabamos de calcular, tengo ese valor de alfa, ya sea el de ahorita o el de la iteración pasada, tengo un valor de beta, este valor de n, tengo este señor que me acaba de decir el profesor cómo calcularlo, y el resto ya lo calculé también, ¿no? Entonces, vean que pues con esos valores de la verosimilitud ya puedo calcular este y este. Uno con un valor de alfa que acabo de proponer y otro con un valor de alfa en la iteración pasada. ¿Qué es lo otro que se debería calcular ahora? Pues mis distribuciones a priori, o los valores de mis distribuciones a priori para esos alfas. Entonces, pues lo que necesito es calcular ese log de esa distribución a priori con un alfa que acabo de proponer y con el alfa que tenía en la iteración pasada. Y de nuevo, profe, ¿pero cómo hago eso? Cuando le saco el log, esto se vuelve súper sencillo. Es solo enchufarle valores a esto, ¿no? Entonces vean que ahí, esa parte, simplemente es enchufar esos valores de ese log, de esa distribución a priori, para el valor de alfa nuevo y el valor de alfa, digamos, antiguo o que ya tenía ahí. Con eso, ya tengo mis dos componentes de mi distribución a posteriori. ¿Qué sigue después? El paso siguiente en mi receta de cocina. Pues para esos valores de alfa voy a calcular esos valores de la posteriori. Para el valor, digamos, actual y el valor anterior. O el J-1, ¿cierto? J-1. Entonces, acuérdense que lo que tenía antes era yo esto, ¿cierto? Ahora si le saco el log, pues simplemente va a ser la suma de esas dos cosas. Y si es la suma de esas dos cosas, simplemente, y vean que como estoy en este momento solo variando alfa, pues va a depender solo de la distribución a priori de alfa. Entonces, de nuevo, como calculé dos valores de verosimilitud para el alfa sub j y el alfa sub j menos 1, dos valores de las distribuciones a priori del alfa sub j y el alfa sub j menos 1, de esta misma forma va a tener dos valores de la posteriori para el alfa sub j y el alfa sub j menos 1. Entonces, vean que hasta ahí ha sido simplemente enchufarle valores a lo que ya teníamos calculado en el parcial en el punto A. Después, ¿qué era lo que nos decía nuestro algoritmo de Metropolis Hastings? Nos decía, no, usted tiene una regla de decisión. ¿Y cuál es esa regla de decisión? Para ver si ese valor de alfa se queda, o sea, usted lo acepta como un valor que le mejora su distribución a posteriori o su ajuste a los datos, o no. Y es, pues si el logaritmo de un valor aleatorio que usted genere entre 0 y 1 es menor a la resta entre la distribución o el valor de la posteriori actual menos el valor de la posteriori en la iteración
anterior, usted acepta ese valor de alfa que acaba de proponer como el valor de alfa o como el nuevo valor de alfa. Entonces, para eso, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Entonces, mi regla de decisión pues está basada en la generación de un número aleatorio uniforme. Entonces, yo necesito generar un número aleatorio entre 0 y 1. Entonces, para eso, genero mi número. Lo siguiente es generar mi número aleatorio distribuido de forma uniforme. Para eso, en Python simplemente es runF y un número aleatorio. Y ese número aleatorio lo va a guardar usted U. Y después, pues va a tener una regla de decisión. Tiene que crear un nuevo condicional. ¿Y qué va a decirle ese condicional? If logaritmo de U es menor que el logaritmo de la posteriori en el alfa sub j menos el logaritmo de la posteriori en el alfa j menos 1, si esa condición se cumple, acepte ese valor de alfa como ese valor que está proponiendo usted de alfa como un nuevo valor de alfa. Si no, siga derecho, hermano. Entonces usted ahí ya cierra ese condicional. ¿Y qué otro condicional tiene abierto? El primero que abrió usted. Cierra ese otro segundo condicional. Entonces vean que hasta ahí usted ha actualizado ya el valor de alfa. Entonces usted tiene aquí sus valores iniciales y después usted ya llenó el valor de alfa en esa tablita. Ahora necesita usted llenar pues un valor de beta. ¿Y cómo crea ese nuevo valor de beta? Pues usted genera ese nuevo valor de beta con esa probabilidad condicional de beta dado el resto. ¿Qué es eso? Pues esa probabilidad condicional que usted derivó en el punto B de su parcial. Y ahí de pista, que es simplemente volver a las clases, acuérdense que ese beta demostramos que se distribuye como una gama con parámetros n por alfa más lambda sub b, y el otro parámetro es la sumatoria de y sub i más nu sub b. Entonces eso, lo que usted tiene que hacer es ahora generar un nuevo número de una distribución gamma, así es el comando en Python, con esos dos parámetros. Y vea que usted conoce todo lo de esos dos parámetros. Y con eso, usted llenó un nuevo valor de beta. ¿Y pues qué es lo que tiene que hacer ahora con sus alfas y sus betas? Pues guardarlos en su tablita. Usted encontró dos valores que le funcionan bien, y como esos valores funcionan bien, los guarda en su tablita. Y eso lo va haciendo para muchas iteraciones. Una vez termina todas sus iteraciones, pues lo que hace es cerrar ese loop que abrió. Y finalmente, ¿qué es lo que le tiene que retornar la función? Pues una tabla de 2 columnas con los valores de alfa y beta para cada una de las iteraciones, ¿no? No es más que eso. Así es que se implementa un Metropolis Hastings con lo que hemos visto. Ahora, si uno tiene un GIP sampler, el mismo objetivo, la misma idea es implementar una función que vaya iterando sobre sus valores de los parámetros, sobre alfa y beta. ¿Qué es lo que va a necesitar para eso? De nuevo, el número de observaciones, esa suma de los y sub is, esa suma de los logaritmos de los y sub is, inicializar el sistema y crear una tablita de alfas y betas que usted va a ir llenando, ¿cierto? Pero esta vez, ¿cómo va a ir llenando eso? Pues esa tablita la va a ir llenando, acuérdense,
la fila 1 pues son mis condiciones iniciales de sus parámetros, o donde inicializa usted sus parámetros, y desde la fila 2, ¿cómo va a ir llenando usted? Pues lo va a ir llenando usando esas dos probabilidades condicionales que derivó en el punto B de su parcial. ¿Se acuerdan que otra pista ahí? ¿Se acuerdan que esa probabilidad condicional para alfa era algo de este tipo? Si vuelven a las notas van a ver que es algo de este tipo. Y si uno toma el logaritmo de nuevo de eso, pues va a aparecer algo mucho más manejable, que les va a hacer la vida mucho más fácil. Y van a ver que de nuevo de ahí todo lo conocen. Entonces simplemente van a ir iterando sobre esos valores de alfa y de beta. ¿Y qué es lo segundo que tienen que generar? Pues un valor de beta usando la probabilidad condicional que ya derivamos en el punto 3. Que acuérdense que eso demostramos que es una gama con estos dos parámetros. ¿Qué es lo importante de hacer claridad ahí? Que este parámetro alfa en esa gama va a ser ese valor de alfa que usted acabó de proponer en la línea de código anterior. Y eso lo va a hacer iterativamente múltiples veces hasta que usted, digamos, termina el número de iteraciones, cierra su loop, genera su tablita y con eso va a tener múltiples valores de alfa y de beta para cada una de las iteraciones. No es nada más que eso, muchachos, lo que les decimos en el punto D. Suponga que tenemos datos y queremos ajustar el modelo anterior. Simplemente estamos diciendo que ustedes que usen la función que escribieron en el punto C para ciertos valores de lambda. Básicamente, use la función que escribió. Y después, ¿qué es lo otro que les decimos? Que haga un ajuste de los parámetros usando los datos que les dimos ahí. Entonces vean que simplemente es usar esta función, esas funciones que ustedes ya implementaron. Bueno, muchachos, espero que con eso quede mucho más claro. Mucha suerte en el parcial. Van a ver que está bastante fácil. No se abrumen y me dejan saber, digamos, cualquier duda o pregunta que tienen. Mucha suerte y hasta luego.